Hola hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos a la transmisión de este servicio. Hoy estamos juntos para adorar a nuestro Dios. Este es uno de los servicios que como pueblo de Dios es muy especial, pues hoy haremos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, del precio que se pagó por nuestros pecados. Así es que quiero suplicarles, por favor, con mucho respeto, que dispongamos nuestro corazón allí en casa para adorar a nuestro Dios, que estemos atentos durante toda la transmisión del servicio, sabiendo que estamos en la presencia de nuestro Dios. Y vamos a hacer una lectura. Voy a pedirles, por favor, que busquen en su Biblia el Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Por favor, todos con su Biblia, y voy a pedirles que la lectura la hagamos en voz alta, todos en casa, por favor. Si están con sus hijos, toda la familia, por favor, todos con Biblia en mano, y haremos la lectura juntos del versículo 17 al versículo 30. Juan 19, 17 al 30. Dice la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amén. Muy bien, hermanos, les suplico por favor a cada familia ahí en su casa, inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración pidiendo al Señor nuestro Dios su bendición y su dirección en este servicio. Padre Celestial, hoy, Señor, de manera particular, haremos memoria durante este servicio, Señor, del precio que se pagó por nuestro pecado. Señor, estaremos recordando que un día como este, Señor, se cumplieron las profecías antiguas. Las profecías, Señor, que hablaban del Mesías, del Salvador de este mundo. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a valorar el precio de nuestra salvación, Señor, y que al terminar este servicio
haya un amor aún más grande, Señor, en nuestro corazón. Padre, que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Señor, que desafíes nuestro corazón. Padre, que nos muestres cosas que quizás no hemos visto y por lo tanto, Señor, no apreciamos de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Bendito Dios, suplico tu bendición para cada hogar que en este momento está, Señor, delante de ti, para cada familia, para cada hijo tuyo, para cada padre, Señor, para cada esposa, para cada hijo. Toca nuestros corazones y también, Señor, recibe la adoración de cada uno de nosotros. El servicio es para tu gloria y para tu honra. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así como estamos, voy a pedirles que preparemos nuestro corazón para adorar a nuestro Dios a través de las alabanzas. Les invito a que participen también y puedan cantar en voz alta ahí en casa. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar a un pecador.
por él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus frutos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Jesús me dará. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre en la noche y en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo de gran bendición. Bendito sea mi Padre y Dios, pues cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha presentado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz que sus heridas me dieron la vida, al agua el bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. ¿Cómo es que en su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó.
librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas él lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe
a salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. El domingo anterior iniciamos nuestra serie llamada Señales de la Segunda Venida. Y quisimos abordar, al estar planeando con el pastor Mario las actividades para esta Semana Santa, quisimos abordarlo desde otra perspectiva, sí haciendo memoria de los eventos que sucedieron, pero la verdad es que en cada uno de los eventos hay un claro indicativo de la segunda venida de nuestro Señor. Hay elementos muy claros en cada uno de ellos, y este día estaremos tocando uno más. Habiéndome precedido el pastor Mauricio Castellón el domingo anterior con el mensaje Iglesia, tu Rey viene, hablando de la entrada triunfal, y el pastor Mario el día de ayer con el mensaje El banquete del Rey, haciendo referencia a la cena del Señor, el título de hoy, el título del mensaje es El sacrificio del Rey. El sacrificio del Rey. Hoy hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de ese proceso doloroso, inhumano, infame del que fue objeto. Este día los cristianos no saldremos a la calle cargando un Cristo de madera. Hoy recordaremos que en un madero Cristo cargó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Estaba escrito en una de las profecías del libro de Isaías. El texto del mensaje es Lucas capítulo 23 y voy a pedirles por favor que busquen el Evangelio de Lucas capítulo 23, de los versículos 32 al 43. Lucas 23, 32 al 43. Y también como la lectura inicial voy a pedirles que lo leamos en voz alta allí en casa. Si hay alguien de los adultos, por favor, que pueda hacer la lectura, o si cada uno de los integrantes tiene su Biblia, por favor la vamos a hacer en voz alta. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Recuerden esto durante el mensaje. El letrero estaba escrito en griego, en latín y en hebreo. Y decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.
Durante este tiempo en el que transcurre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos dos declaraciones proféticas, y esos serán los dos puntos de este mensaje. El versículo 38 dice que sobre la cruz pusieron un letrero. El letrero en sí no tiene nada de especial, pues sobre las cruces se colocaba un titlón, que es el nombre técnico del cartel que llevaban las cruces, el cual contenía el nombre del condenado, el delito que había cometido o ambos, como en este caso. Y dentro de este punto, dentro del primer punto del mensaje, el título del primer punto es La declaración escrita de su reinado. El primer punto es la declaración escrita de su reinado. Es interesante y vamos a ver dos particularidades en este letrero que pusieron sobre la cruz. Dos. Y para ello es importante, y voy a pedirles que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 19, donde tuvimos nuestra lectura. Juan, capítulo 19, y al leerlo, por favor, deje allí una, aparte con algo, deje una marquita en el Evangelio de Juan, porque estaremos regresando también a esta lectura. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 19, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La primera particularidad de este letrero la encontramos en las palabras escritas. Las palabras. Jesús Nazareno hace referencia a la identidad terrenal del rey. Cualquier persona podría rastrear su genealogía, la genealogía humana del Señor Jesucristo. Sabían quiénes eran sus padres, sus parientes, sus hermanos, dónde vivía. De allí el título Jesús Nazareno, referencia a su identidad terrenal. Pero la siguiente parte del letrero de este título dice Rey de los Judíos. Y esta es la identidad mesiánica del rey. Hay una gran diferencia entre los dos. Ahora, es interesante. Gracias a Dios que Él dejó bien claro que Pilato había escrito este letrero, porque si no, hubiera sido fácil pensar que había sido o un escriba o alguno de sus discípulos quien había puesto este letrero. Pero fue Pilato, el gobernador romano, Rey de los Judíos, la identidad mesiánica del rey. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Cristo a la Virgen María, pronunció estas palabras: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. Esto es lo que estaba diciendo el letrero. Se estaba cumpliendo esta profecía que el Señor había hecho. A Abraham se le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 1:23, haciendo referencia a que de la descendencia de Abraham nacería el Mesías, el Cristo Redentor. Pídeme y te daré las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dice Salmos 2:8. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 12:15. Pilato, sin saberlo, estaba cumpliendo esta profecía. La segunda particularidad, decíamos, son los idiomas o las lenguas en que fue escrito el letrero. En realidad es estremecedor cuando contemplamos con cuidado, con calma, con detenimiento, las palabras que fueron escritas en este letrero.
Dice el texto que estaban escritas en latín, en griego y en hebreo. En latín, pues es comprensible. Pilato era su lengua, el latín, era la lengua del imperio dominante en ese momento. El griego era la lengua predominante, pues venían de haber estado bajo el imperio griego. Era la lengua común la que se hablaba, era la lengua de la cultura, la lengua de lo artístico. Y el hebreo es el idioma de la nación, de la religión, de los escritos antiguos. Así es que el letrero es universal, es de alcance universal. Es para ricos, es para pobres, es para cultos, es para intelectuales, es para analfabetas, es para personas que tienen un doctorado, es para personas que ni siquiera han ido a la escuela, es para un empresario y es para un campesino, es para una mujer profesionista y es para una ama de casa. El letrero sigue siendo efectivo, eficaz. El letrero sigue diciendo lo mismo hasta nuestros días para todo ser humano que quiera detenerse un momento y contemplar las palabras que están escritas allí. El hebreo es el idioma en el que estaba escrito el libro de Isaías. Y me pregunto, ¿cuántas veces las personas que estaban paradas junto a la cruz y que gritaban, crucifícale, crucifícale, cuántas veces habrán leído el pasaje de Isaías que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué interesante este pasaje, porque estaba escrito en hebreo. Entonces, Pilato tomó a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Juan 19, 1 al 3. El azote de los romanos consistía en 39 latigazos. Al condenado se le amarraba en un tronco, en una posición inclinada para descubrir su espalda. El látigo era un mango corto y tenía 6 o 9 tiras, dependiendo el modelo que se usaba. En cada uno de los extremos de las puntas del látigo tenían pedazos de hueso o fragmentos de plomo para hacer el mayor daño posible al condenado. Algunos de ustedes han escuchado la primera vez que yo relacioné este pasaje de Juan 19:1 del azote del Señor Jesucristo con los aviones caza de la Fuerza Aérea. Por mi trabajo voy constantemente a la zona del Valle de Libres y Oriental. También es una parte de Tlaxcala, ese valle, y ese espacio aéreo está restringido para la Fuerza Aérea Mexicana. Allí hacen sus ejercicios los pilotos,
Y es común ver uno, dos o más aviones caza haciendo sus prácticas. Lo interesante de verlos y escucharlos es el sonido del avión. El sonido, y uno puede distinguir cuando empieza a acelerar, cuando las turbinas empiezan a revolucionarse y después la explosión. Siempre viene una explosión después de una aceleración. La explosión se debe al momento en que rompen la barrera del sonido. 1234 kilómetros por hora se necesitan para que un objeto rompa la barrera del sonido. ¿Y por qué relacioné ese? Porque por mi trabajo es común ver a personas que entrenan caballos o pastores que llevan sus rebaños de ovejas a pastar y usan un látigo largo. Y cuando el látigo se hace el movimiento típico del látigo, la punta del látigo hace una explosión. Alcanza tal velocidad la punta de un látigo que rompe la barrera del sonido. Y quizá al estar escuchando esto, vendrá a su memoria alguna vez que usted ha escuchado un látigo hacer una explosión. Esa era la velocidad con que caía en la espalda de nuestro Señor Jesucristo cada latigazo. No solo laceraba la espalda, sino también el pecho, el vientre, los muslos. Existen escritores, hay escritos de esa época que documentan la muerte de los azotados durante el proceso. Era tan cruento, tan doloroso, que algunos morían durante ese proceso. Cuando terminaron de castigarle de esa manera, trozos de piel colgaban de la espalda de nuestro Señor y la sangre brotaba a borbollones. Su rostro había sido golpeado toda la noche y estaba desfigurado. No hay parecer en él, dice la profecía en Isaías, totalmente desfigurado. En hebreo estaba escrita esta profecía de Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. Mesar es arrancar a jalones. Cada vez que arrancaban la barba de nuestro Señor Jesucristo, trozos de piel venían con ella. Ahora, esto no era parte de la crucifixión. Recuerdan, habían otros dos crucificados que no pasaron por este proceso. Este fue un espectáculo privado, si le pudiéramos llamar así, para los soldados romanos, pues fue dentro del pretorio, lugar al que los judíos no quisieron entrar para no contaminarse ellos, porque la Pascua estaba cerca. ¿Qué rey es este? ¿Qué rey es este que está dispuesto a sufrir de esta manera? Cuánto amor de este rey, cuánta mansedumbre en este rey. Y seguimos con el tema de la escritura en hebreo. Por eso es muy importante resaltar que estaba escrito en hebreo, porque en hebreo estaba escrito el Salmo 22 y en el versículo 16 del Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Es una profecía y es sumamente interesante porque el Salmo 22 se escribió 1000 años antes de la crucifixión y no hay registros en ese tiempo de crucifixiones. Sin embargo, está muy claro lo que iba a suceder. Horadar es hacer un hoyo profundo o traspasar de un lado a otro un objeto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta era una escritura en hebreo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así inicia el Salmo 22. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, el cumplimiento de esta profecía. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca y menean la cabeza.
diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Un escrito en hebreo. Salmo 22, 7 y 8. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Marcos 15, 29. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 8. Todo escrito en hebreo, igual que este letrero. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Juan 19, 23, el cumplimiento de esta profecía. No podían ver que delante de sus ojos se estaba cumpliendo, que había llegado el tiempo del Mesías. Y solamente quiero que regresen en su mente muy brevemente cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, dice Juan. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y quiero que piensen en un momento en esto. En aquel momento, cuando Dios toma el barro y empieza a moldear la figura de un hombre, y luego sopló en su aliento y luego sopló en su nariz aliento de vida. Piensa en el corazón de Dios cuando estaba haciendo al hombre. En su omnisciencia Él sabía que un día esa criatura era la que iba a traspasar sus manos y sus pies. Eso es amor. Cuando Dios formaba al hombre, sabía que un día, por el pecado, por la rebelión de esa criatura que Él estaba formando, Él iría a la cruz para rescatarle. En tu mano encomiendo mi espíritu, decía el escrito en hebreo. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31, 5. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 44. Cada profecía se fue cumpliendo en este momento. La declaración escrita de su reinado. Como las corrientes de las aguas que se precipitan en las cataratas una tras otra, se cumplían las profecías. Por lo menos 34 profecías uno puede contar en este día, todas apuntando a una sola persona, al Cristo. En Él se cumplieron todo. Parecía que nadie lo percibía, pero hay una persona que está observando, que está atenta, escuchando, meditando en todo lo que está sucediendo. No es un levita, no es un sacerdote, ni siquiera es uno de sus discípulos. Es uno de los malhechores crucificado a su lado. El segundo punto del mensaje es la declaración verbal de su reinado. La primera fue la declaración escrita de su reinado. El segundo punto es la declaración verbal de su reinado. Vayan a nuestro texto, que es Lucas, por favor, Lucas 23 y el versículo 39. Por favor, observe el versículo 39.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué declaración tan asombrosa hace este hombre? ¿Qué lección de vida nos da este hombre? Es asombroso, pues él dejó de ver su problema. Él dejó de ver los clavos que le mantenían fijo a esa cruz. Él dejó de ver su imposibilidad y puso los ojos en el Dios de los imposibles. Alcanzó salvación en ese momento. El sacrificio del rey es la culminación de muchas de las profecías, pero a la vez es lo que abre el telón para el anuncio glorioso de su segunda venida. El Señor usó un burro para entrar a Jerusalén. Un gobernante romano, incrédulo, timorato, cobarde, puso el letrero que hacía referencia al cumplimiento de una profecía. Un malhechor, un criminal arrepentido, declara verbalmente su reinado y su segunda venida. La pregunta es: ¿podrá usarle a usted el Señor? ¿Querrá usarte a ti el Señor? Y yo me decía: Señor, si usaste a un burro, creo que me puedes usar. Esta declaración que hace el malhechor es ratificada por el Señor Jesucristo cuando le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observe cómo las líneas del tiempo se entrecruzan en este momento. Las profecías antiguas se estaban cumpliendo en este instante. En ese presente hay una declaración que apunta al futuro. Sin embargo, el cumplimiento es inmediato. El malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Futuro. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, presente. Hemos hecho memoria del sacrificio de nuestro Señor, pero nuestro Rey no está clavado en una cruz. Hemos hecho memoria en este día del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Rey no está clavado en una cruz. Decía al principio del mensaje que esta Semana Santa habíamos abordado el tema con una perspectiva un poco diferente. Era ver en medio de los hechos que sucedieron cada anuncio que hay de la segunda venida. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es muy claro. En este último punto en el que hablamos de la declaración verbal de su reinado, nos queda muy claro que el Señor Jesucristo viene pronto y viene por aquellos que han creído en Él. Así es que, tomando esto como base, quiero hacerte una invitación. Recuerda, todavía hay un letrero. Hay un letrero que es eficaz y es la palabra de Dios. Es el libro más impreso en todo el mundo. Han tratado de destruir el letrero. Basta con ver la historia de Roma y de algunos de los emperadores que se empeñaron en destruir la palabra de Dios. De manera particular, la historia de Madagascar me impresiona, y cómo Dios conservó su bendita palabra en esa persecución y en ese intento de borrar por completo la Biblia. Pero también podemos ver la historia de Rusia. Han tratado de cambiar el letrero.
Desde el inicio, desde el momento que Pilato escribió el letrero, la gente le gritaba, los religiosos le exigían que cambiara el letrero. Satanás ha usado algunas sectas para intentar borrar la deidad de Cristo, pero han tratado también de esconder el letrero. La religión predominante en nuestro país por muchos años no permitió que la palabra de Dios se leyera. Pueblo de Dios, levantemos este letrero donde los hombres pueden ver claramente el sacrificio que el Rey hizo por el pecador para darle perdón y salvación. Te invito que con valor tomes tu letrero y anuncies que en Cristo hay salvación. Hemos recordado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos ha quedado muy claro que el Señor viene pronto. Vamos a orar. Padre Celestial, cuánto amor, Señor Dios, de tu parte. Perdónanos, Padre bendito, porque muchas veces, más de una, hemos pensado, Señor Dios, que estás ausente. Perdónanos, Señor, cuando hemos dudado de ti. Padre, al hacer memoria del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y pensar, Señor Dios, que en aquel momento de la creación, sus manos moldearon el barro para crear al hombre. Señor, consciente de que un día esa criatura iba a darle de bofetadas en su rostro, que un día esa criatura iba a escupirle en la cara. Que un día, Señor Dios, esa criatura que Él estaba formando del barro, iba a tomar unos clavos y iba a atravesar sus manos y sus pies, su costado. Que un día iba a tejer una corona de espinas y le iba a colocar en tu cabeza, Padre. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos pensado que estás muy lejos de nosotros, que no nos amas tanto como amas a otros. Señor, gracias por habernos recordado en este día cuánto amor tienes, Señor, por el hombre, por tu creación. Cuánto amor tienes por el hombre que aún siendo pecador y dándote la espalda, tú lo buscas y te empeñas, Señor, como lo has hecho con cada uno de nosotros. Padre bendito, que podamos, Señor Dios, tomar nuestro letrero y llevarlo a aquellos que no te conocen. Señor, que en estas fechas podamos, Señor, con valor, con determinación, anunciar la salvación de Cristo a otros. Y a usted, querido amigo, que ha estado viendo esta transmisión, quiero hacerle una invitación y decirle que el letrero es visible, el letrero es muy claro. El letrero dice que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El letrero dice que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El letrero dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Le invito en este momento, ¿por qué no abre su corazón a Cristo? ¿Por qué no le invita a entrar en su vida? ¿Por qué no inicia una relación con Él? Allí donde está, pida perdón por sus pecados. Pida perdón a Él, solamente a Él. Dígale que le limpie, que hoy reconoce que usted es pecador y hoy ha comprendido que Cristo pagó por sus pecados y que también ahora usted entiende que Él vendrá nuevamente.
Es una decisión que solamente usted puede tomar. Solamente usted puede abrir su corazón. Le invito a que lo haga y que disfrute de esta comunión que es eterna, no es temporal, es eterna. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor Dios. A ti y solamente a ti sea la gloria y la honra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos estado orando mucho por cada una de las familias, pidiendo que el Señor les cuide, que el Señor bendiga, que el Señor supla también para cada necesidad. Y solamente recordarles el servicio del próximo domingo. Nuestro servicio de resurrección será a las 8 de la mañana, será transmitido a esa hora, y también dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y adorar a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
poder para